Bienvenidas, queridas amigas y amigos de bienvenidosvenezolanos.com. En este programa Florida Opina con Alexis Ortiz, un programa de servicio a nuestra gente. Hoy vamos a hablar sobre una materia que es muy, pero muy importante en la actualidad y en la historia para los venezolanos. Se trata del petróleo, ese instrumento de desarrollo, no solo de Venezuela, sino mundial. Y vamos a hablar del petróleo porque ya hemos visto el protagonismo que tuvo en nuestra historia. Y vamos a hablar con otro gran protagonista de esa materia. Un hombre que es un experto petrolero de importancia mundial. Observen que recalco que es un experto petrolero de importancia mundial. Él nació en Boconó, Estado Trujillo de Venezuela, en 1941, por cierto. Él es socialcristiano, pero nació en el año en que nació Acción Democrática. Geólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela, hizo un posgrado en la Universidad de Tulsa, Oklahoma. Tiene, bueno, mira, ya no sé cómo presentarlo porque ha sido comisionado para la reversión petrolera, que fue un momento precursor de la nacionalización, fue ministro de Energía y Minas, ministro de Relaciones Exteriores, presidente de PDVSA, la empresa petrolera venezolana, profesor universitario, director de la Escuela de Petróleo de la UDO. Es un hombre que tiene un currículum rutilante, pero sobre todo a mí me complace mucho entrevistarlo, conversar con él, porque es un venezolano de lujo a quien yo quiero y respeto mucho. Bienvenido, Humberto Carrera Humberto. Gracias, y además que somos amigos de muchachos. Sí, señor. Muchos Humberto, años. chico, vamos para que, si tú eres muy autorizado para hablar de eso. Hoy en día la gente que dice, sí, cómo no, el petróleo fue decisivo para la economía mundial y venezolana en el siglo XX. Incluso en estas primeras décadas del tercer milenio, el petróleo ha mantenido una importancia capital, pero ya la gente piensa que el auge del petróleo ya se vivió y estamos viviendo los estertores de esa energía. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo creo que todavía queda una ventana de oportunidad, que es muy difícil decir cuántos años más, ¿no? Yo recuerdo cuando yo era muchacho, Alexis, iba a mi pueblo, a Oconó, y ahí tomaba cerveza con mis amigos y me preguntaban, ¿y tú qué vas a estudiar? Le dije, geología, ¿y eso para qué sirve? Yo le empecé a hablar a la gente y le dije, yo me quiero meter en el negocio del petróleo. Y me dijeron, pero Humberto, si el petróleo se va a acabar. Eso hace 55 años no se ha acabado todavía, ¿no? De manera que yo creo que es difícil, pero sí hay una ventana de oportunidad. Y yo creo que nosotros tenemos que tomar muy en serio el tema, los venezolanos. El petróleo va a ser el instrumento determinante para la reconstrucción del país. No tengo ninguna duda, porque es un músculo importante, una herramienta importantísima que tenemos nosotros para salir adelante por la capacidad de recursos que tiene él de generar, pues, cantidad importante de recursos. Pero aún así, no debemos olvidar que las circunstancias han cambiado y que hoy por hoy el mundo marcha hacia una diversificación energética y las compañías petroleras se están convirtiendo en compañías energéticas en lugar de compañías petroleras. Se está marchando hacia la energía y eso hay que tomarlo en cuenta porque realmente han salido muchos competidores. Ha salido el competidor, el petróleo no convencional, que también es petróleo, pero que compite con el petróleo convencional, que es el petróleo del fracking de los Estados Unidos básicamente, no tanto el petróleo como el gas y yacimientos no convencionales. Pero viene la energía eólica que cada día toma más fuerza. La energía solar que cada día se va desarrollando mejor y nuevas fuentes de energía que van a venir, ¿no? El hidrógeno proveniente del agua, muchas cosas que pueden venir en el futuro que nosotros no estamos en capacidad de activar, que es lo que va efectivamente ocurrir. También tiene mucho que ver con eso, las exigencias de combatir el cambio climático, ¿no? De Absolutamente. sustituir los combustibles fósiles. Absolutamente. Yo creo que se ha hecho un esfuerzo muy grande en materia de la reducción del CO2 en la atmósfera a través de innovaciones tecnológicas, pero todavía esa es una carga muy fuerte que el carbón y el petróleo tienen, no el gas natural. El gas natural es mucho menos contaminante y por eso tiene un futuro mucho más, digamos, esplendoroso que el petróleo como material energético. Pero eso nos hace pensar a nosotros que tenemos que aprovechar la oportunidad que se nos presenta, 40, 50 años. En la vida de un país, 50 años no es nada. Es poco la vida de uno. Yo recuerdo que yo empecé a estudiar geología hace 55 años y eso me parece que fue ayer, antier, cuando estábamos nosotros en la universidad. De manera tal de que eso nos obliga a enfrentar el tema de la utilización del petróleo con una mentalidad distinta, abierta, muy innovadora. Si nosotros, por ejemplo, pensamos que la industria petrolera venezolana, la recuperación de la industria petrolera venezolana pasa por la recuperación de PDVSA, estamos equivocados. PDVSA va a continuar siendo una empresa muy redimensionada,
mucho más pequeña, mucho más manejable, quitándole todo lo que le han dado que no tiene nada que ver con el petróleo, ¿me entiendes? Pero que se concentre en lo que tiene que hacer, pero una empresa más que compita con las otras, a las cuales tenemos que abrirle las puertas del territorio nacional. El gran reto... Y el esquema sería una sola empresa petrolera o una empresa que coordine un grupo de empresas. No, yo creo que el país tiene que tener, Venezuela tiene que tener una sola empresa del Estado, pero no es la industria petrolera, una empresa del Estado, muy redimensionada, muy pequeña, tratar de recuperar lo que sea recuperable, muy difícil, por cierto. PDVSA que conocimos antes, la PDVSA que yo fui presidente, no la vamos a tener más nunca, eso no existe, eso no va a ser posible. De manera tal de que todo el esfuerzo, si lo ponemos a eso, a ese aspecto, nos vamos a agotar, nos vamos a desgastar y no vamos a lograr los objetivos. Entonces, ¿qué es lo que se impone en estos tiempos? Abrirnos ¿a quién? A la tecnología y al capital extranjero. Y abrirle posibilidades a los venezolanos. Tú eres de Maturín, tú eres de Monagas, de Caripe el Guácharo. Hay una cantidad de petroleros que trabajan en Punta Mata bueno, ¿por qué la gente que vive en el oriente del país, nuestros compañeros que son petroleros, no pueden manejar pequeños campos petroleros del oriente? Montan sus pequeñas compañías de 4.000, 5.000 barriles y produce cada uno algo. Va a ser mucho más eficiente, va a ser mucho más barato. Y tenemos también oportunidades para las grandes empresas, para los grandes jugadores, para las empresas con mucho músculo financiero, mucho músculo tecnológico, para el agua profunda de la plataforma continental, los desarrollos del norte de Paria, al norte de Sucre, los yacimientos de Monagas muy profundos que todavía están por desarrollar, o los retos que envuelve la faja petrolífera del Orinoco, que la hemos ido dominando y las hemos ido domesticando, pero que todavía tiene muchos retos en sí. De manera tal de que lo que tiene que haber en el futuro, Alexis, es una apertura muy grande al capital, nacional e internacional. ¿Y tendríamos ese capital? Te voy a hacer dos preguntas. Una primera, ¿tendríamos ese capital? ¿Tenemos los hombres para eso? Mira, te lo respondo de la siguiente manera. Hoy por hoy, Venezuela no está en la misma situación que estaba cuando nacionalizamos la industria petrolera. No. El mundo petrolero es bastante distinto al que nosotros vivíamos en aquella oportunidad. Hoy hay mucha lucha, mucha competencia por el acceso a los capitales. Entonces, la forma que nosotros tenemos para atraer capitales reside fundamentalmente en la seguridad jurídica y en tener una ley de hidrocarburos atractiva. ¿Qué significa una ley de hidrocarburos atractiva? Significa, en primer lugar, que haya una fiscalidad adecuada, que la regalía sea una cosa aceptable. Fíjate, te voy a decir una cosa, la gente del año 43 fue una gente tan sabia que pusieron una ley de hidrocarburos con una regalía hasta el 16 2/3%, pero decía hasta el 16. Los proyectos de la faja, cuando el petróleo valía $14 por barril, se pudieron desarrollar porque se les fijó durante 9 años una regalía de un 1%, y por eso volaron. ¿Me entiendes? Entonces tiene que haber una regalía variable, con un tope, yo diría, de 15, 16% y no por arriba de eso. En segundo lugar, tiene que haber un impuesto sobre la renta competitivo. Tú no puedes poner un impuesto sobre la renta de 50, 60, 70%. Es una actividad industrial como cualquier otra. Lo que interesa es que produzcan y ganan plata y paguen impuestos. Y nuestra captura para el país va a ser, en primer lugar, la regalía. En segundo lugar, el impuesto sobre la renta. En tercer lugar, el efecto multiplicador en la economía nacional que tiene la industria petrolera. Es importantísimo. Genera empleo para gente, directo o indirecto. Genera adquisición de materiales y equipos que los producen los industriales venezolanos. Genera oportunidades de trabajo para las empresas de servicio. De manera tal que el petróleo es un elemento multiplicador muy grande que tiene la economía. Es una locomotora que arrastra muchas cosas. Entonces, eso hay que hacerlo en esos términos. Tiene que buscar que haya una separación, un deslinde de responsabilidades muy claro entre el Ministerio de Energía y Minas, que es el ente político, ductor de la política, crear una agencia nacional de hidrocarburos que se encargue de la administración de los contratos que se vayan a adelantar y de la inspección y fiscalización de las empresas petroleras, todas, incluyendo Petróleos de Venezuela y Petróleos de Venezuela como un actor más, produciendo, refinando y comercializando petróleo. Y tendrá que haber, Alexis, mucha competencia. Por ejemplo, tenemos 5 refinerías. Están en el suelo. ¿Qué vamos a hacer? No se olvide la gente, porque esto es una cosa que la gente se le olvida, que hoy por hoy, después de esta pavorosa pandemia que hemos tenido,
la crisis económica que hay hoy y que va a quedar durante muchos años, es muy grande y que no va a haber muchos recursos disponibles para la ayuda. La gente cree que Venezuela, como pasamos 30 años con una dictadura, una tiranía, la gente va a venir a ayudarnos, sí. Va a venir gente a ayudar, pero no como podían venir hace 3 o 4 años, porque hoy cada quien tiene sus propios problemas. La pandemia en los Estados Unidos, la pandemia en Europa, la pandemia en los países de América Latina. Entonces tenemos que ser absolutamente conscientes de la nueva realidad que se vive en el mundo. De manera tal de que tenemos que buscar una forma atractiva para que la gente venga y dar oportunidades. Por ejemplo, la gente de tu pueblo, de Caripe el Guácharo, la gente de mi pueblo, bueno, ustedes siquiera bajan un poquito y ven petróleo abajo. La gente de Boconó, que no ha visto un barril de petróleo nunca en su vida, ni un campo petrolero nunca en su vida. ¿Cuál es la única visión, cuál es la única aproximación que tienen al petróleo? ¿Cuál? ¿La gasolina o no? Claro. Es la gasolina. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Y las primeras de cambio, ¿qué es lo que hay que hacer? Llenarle el tanque de gasolina a la gente. Para eso tenemos que poner a funcionar las refinerías. ¿Cómo las ponemos a funcionar? Quizás una refinería la mantenemos totalmente del Estado y la otra la podemos dar en contrato de servicio para que puedan producir gasolina, cumplir el mercado interno. Y la otra cosa, Alex, hay que privatizar el mercado interno de los hidrocarburos, las bombas de gasolina. Bueno, la gente puede importar gasolina directamente. Si tú produces gasolina en Venezuela teniendo petróleo y teniendo las refinerías, y tú no puedes competir en el mercado interno, tu propio mercado que no tiene costo de transporte tampoco, y vas a producir la gasolina más cara que afuera, ¿vale la pena producirla? Ah. Evidentemente que no. Entonces, dale la oportunidad al sector privado para que importe gasolina, o se la compre a Petróleos de Venezuela, o se la compre a las refinerías que pueden existir en un momento determinado. Esos son los grandes rasgos lo que tenemos nosotros que hacer para recuperar el sector petrolero. Muy bien, Humberto. Y la otra pregunta, que no es una pregunta caprichosa, que si tenemos los hombres, digo que no es caprichosa porque tenemos el temor de que todos esos miles de gerentes petroleros que la democracia civil formó y que andan desperdigados por el mundo y haciendo un trabajo brillante, no estén dispuestos a regresar al país. ¿Cómo ves tú eso? Mira, yo salí de Venezuela a trabajar en el exterior mucho antes de Chávez llegar al poder, porque yo tomé la determinación que habiendo sido yo ministro y habiendo sido yo presidente de Petróleo de Venezuela y no habiendo oportunidades dentro del sector privado, pues lo mejor era que yo fuera a trabajar afuera. Y he trabajado mucho en el norte de África, he trabajado en el Medio Oriente, he trabajado en países de América Latina. La última aventura que me metí fue hace 15 años montando sin dinero una empresa petrolera en Colombia. La convertimos en la octava petrolera de Colombia, que no es muy gran cosa, pero que sí es dentro de las dimensiones de lo que es la industria petrolera colombiana. Pero, ¿qué es lo que yo veo? Que hablo mucho con la gente, Alexis. Yo hablo mucho con la gente. Y además con todos estos desarrollos tecnológicos uno se le ha aproximado, el mundo se ha hecho más pequeño, muy próximo. Entonces yo encuentro que hay gente que dice, mire, yo tengo mi familia hecha aquí en el exterior, sus muchachos están estudiando, los muchachos están yendo a la universidad, yo no quiero regresar a Venezuela, o tienen una oportunidad de trabajo muy buena. Hay muchos que van a querer regresar, pero yo creo que hay muchísimos que no quieren regresar a ser empleados nuevamente de Petróleos de Venezuela. Entonces hay que darle la oportunidad que trabajen con otras empresas privadas o que monten sus propias empresas, que sean empresarios privados, porque la riqueza de un país no es que no radica en tener una gran empresa petrolera. La riqueza de un país radica en que haya mucha gente que sea rica y darle oportunidad a la gente y que los trabajadores puedan ser accionistas de esas empresas y los obreros puedan ser accionistas de esas empresas. Y realmente exista un efecto multiplicador de la riqueza, y yo creo que los venezolanos que han tenido la desgracia de irse al extranjero, pero también la vivencia y el aprendizaje de tener que empezar de nuevo, van a ser sumamente útiles en la recuperación de la industria petrolera venezolana. Ahora fíjate, vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan para hablar de una cosa que nos tiene muy entusiasmado a algunos amigos tuyos, a Horacio Medina, a Julio César Moreno, a Joaquín Chafardé, a Gustavo Tarre, a mí, y es que sabemos que estás escribiendo 2 libros que pueden ser muy importantes para la comprensión de nuestro negocio petrolero y para saber cuáles son las perspectivas del negocio. Mira, ya tengo uno listo, que es una monografía de unas 70, 80 páginas tendrá, que está orientado, Alexis, a los muchachos, estudiantes de bachillerato y muchachos de la universidad. Buenísimo. Porque uno de los dramas que nosotros tenemos en Venezuela es que nosotros no conocemos la historia.
Y la historia tú la conoces porque la has vivido, tienes unos años encima y la has vivido, o porque has leído mucho de historia. A veces hay gente que la ha vivido y que la ha estudiado, pero es importantísimo conocer la historia. Y uno hoy se encuentra que los jóvenes venezolanos no conocen la historia de la democracia, no conocen qué pasó en esos años de la democracia. Entonces yo estoy escribiendo un libro, ya lo terminé por cierto, donde voy a hablar desde la nacionalización del petróleo con Carlos Andrés Pérez I hasta Maduro. ¿Qué pasó en los distintos gobiernos en el manejo de la industria petrolera? Eso me tiene muy entusiasmado, pero va a ser un libro, digamos, de esa naturaleza. Pero por otra parte, estoy escribiendo otro que me lo recomendó que lo escribiera. Usted no va a pensar como cuando yo escribí hace muchos años, lo que pasa es que tener el libro por aquí no lo tengo a la mano. El presidente Herrera me prologó un libro sobre la política petrolera de su gobierno, después que salimos del gobierno del presidente Herrera. Y él decía, este libro de Humberto es un libro de consulta porque tiene muchas expresiones de lo que ha hecho públicamente, programas de televisión, programas de radio, conferencias, entrevistas de prensa, etc. Pero yo quisiera que algún día Humberto Calderón escribiera sobre lo que él ha vivido en el gran mundo del petróleo a nivel internacional. Yo debo decir que los años que yo fui ministro de petróleo han sido los años estelares de la industria petrolera mundial. No porque yo haya estado allí, sino porque me tocó vivir la guerra de Irán, Irak, todas esas cosas, el aumento de los precios del petróleo, la caída del Shah, todas esas cosas yo las viví. Y el tiempo que pasaste como presidente de la OPEC, de la Organización de también. Y yo lidio con toda esa gente, sigo siendo amigo de ellos, yo hablo con ellos con mucha frecuencia. Tengo amigos árabes que tengo 40 años de amistad con ellos, eso es mucho tiempo. Entonces, Luis Herrera decía, Humberto, algún día tendrás tú que escribir un libro que hable de lo de adentro, de la historia pequeña, de la historia menuda, porque la historia del mundo está hecha de grandes cosas y de pequeñas cosas también. Eso es lo que yo recojo ahí. Yo recojo anécdotas, mis vivencias, por supuesto, cuando derrocaron al Shah y mis cuestiones que pasaron en las conferencias, qué se hizo en las conferencias, cómo funcionaba, pero también cómo reaccionaba el ser humano. ¿Cómo reacciona el ser humano? Como cualquier ser humano, y lo mismo. Te voy a contar una anécdota y con esto concluimos porque es una cosa muy graciosa. Yo había hecho un recorrido por todos los países de la OPEP antes de la reunión de Caracas del año 79 y había yo concitado un esquema mediante el cual nos íbamos a acordar con el precio a $23 por barril. Y la gente estaba de acuerdo con eso. Todos los radicales, Irak, de Saddam Hussein, Libia, Gaddafi, etc. Entonces llegamos a Caracas, después que me costó convencer mucho a los sauditas y a la gente de los países, digamos, conservadores del Golfo, llegamos a Caracas y los que me habían dicho que estaba bien 23 podían 30. Entonces, ese tipo de cosas extrañas. Entonces estamos el ministro de Libia, estamos Yamani y yo. Entonces Yamani le pone la mano en el hombro aquí al ministro del Petróleo de Libia, que se llama Esedin Al-Mabruk. Le dice, Esedin, ¿cómo has cambiado desde hace 9 años en que te conocí? Entonces él se le queda viendo así los ojos y le dice, Saki es el nombre de Yamani, el nombre de pila de Yamani. Dice, Saki, si tú tuvieras el mismo jefe que yo tengo, también hubieras cambiado. Él era Gaddafi. Gaddafi, una tontería. No, yo quiero contar una anécdota para cerrar también, que es que yo en una oportunidad tuve que ir 2 días seguidos a la oficina de Humberto Calderón Berti como ministro de Energía y Minas, que era en ese momento, y me sorprendió mucho que en los 2 días seguidos Humberto recibió una llamada del jeque Yamani, de Saki Yamani. Bueno, yo tengo ahora que pasa que él está ahora enfermo, ¿no? Y ya tiene muchos años encima. Pero yo cultivé esas relaciones muchísimo con él y con otros. Mi gran amigo, uno de mis grandes amigos a nivel mundial, era el viceministro de Petróleo de Arabia Saudita que murió hace como 4 meses. Él me llamaba hermano y los hijos me piden la bendición, me dice que soy su tío. Y yo los llamaba a ellos mi familia árabe. Sí, y hasta ayer estuve hablando un rato con Ali Khalifa Al-Sabah, que fue ministro de Petróleo de Kuwait muchos años y fue ministro de Finanzas. Y esto que está aquí dice, entrevista con Ali Khalifa Al-Sabah. Yo tenía muchas cosas que preguntarle de las interioridades de la invasión de Saddam Hussein. Él era en esa época ministro de Finanzas. Entonces le dije, Ali, necesito que me contestes unas preguntas. Entonces se las mando y ayer pasamos alrededor de 2 horas. Vamos a continuar porque esto no es cuestión de 2 días, donde yo le preguntaba cosas íntimas de cómo se había manejado aquello, cómo hizo él para escapar de Irak, de Kuwait cuando invadieron
cuando invadieron, Saddam invadió, porque es una cuestión que llegó de sopetón. ¿Cómo hizo el emir para salir de allá? ¿Cómo hizo su familia? Y todos esos pequeños detalles, ¿no? Que a la gente le van a interesar mucho. Eso me tiene muy... No, muy ese libro lo estamos esperando con una gran expectativa. Muchísimas gracias, mi querido Humberto Calderón Berti, instructiva además de grata. Gracias, hermano. Así es, un fuerte Muchísimas abrazo. gracias a ustedes, queridas amigas y amigos.